estamos en Casa Central y hablaba con los chicos, y puntualmente hablaba con nuestra directora ejecutiva, con Maru, y le decía que hace como 6 años que no doy clase. Y realmente es algo que me fascina, es algo que me gusta. Justamente tomé la decisión de llevar las riendas del instituto como director, porque amo la educación, porque hace 18 años que me dedico a esto, y volver a dar clases es algo que emociona muchísimo, porque es la base de nuestro negocio. O sea, poder conocerlo en detalle, así como muchas veces capturamos personas nuevas o sumamos personas como alumnos, que también lo hago, dar clases era como el pilar que me faltaba, ¿entienden? Nosotros vamos a comenzar un curso que me apasiona, lo viví como experiencia propia primero y después decidí dedicarlo y transformarlo en mi profesión. Yo soy Álvaro Domenech, soy licenciado en programación neurolingüística en PNL, soy coach ontológico recibido en Action Training. Eh, También soy técnico en marketing, tengo unas diplomaturas en franquicias y en franchising, lo cual me dio también otra visión, gracias a las herramientas del coaching. El coaching es algo que llegó a mi vida casi a los tropiezos y me fascinó. Y me fascinó porque me di cuenta que era una herramienta tan necesaria como innata en el ser humano. O sea, todos tenemos esas herramientas y les va a pasar en el lapso de este curso y a lo largo de estos 6 meses que vamos a transitar, les va a pasar que van a decir, ay Álvaro, pero eso yo lo sabía. Y Alex Day, que es un motivador mexicano al cual admiro, él dice, saberlo y no aplicarlo es el peor de los errores. Saberlo y no aplicarlo es el peor de los errores. Porque la mayoría de las herramientas que vamos a compartir nosotros, y que ustedes van a ir aprendiendo y que van a ir conociendo, las sabemos. Las sabemos. El tema es que muchas veces nuestras emociones, nuestros estados de ánimo y las circunstancias que vivimos nos nublan, nos cambian ese observador con respecto a nuestra vida. Y como digo yo, nos quedamos patinando en el barro. Y después cuando vos te podés limpiar ese barro y cuando podés salir de esa situación, decís, pero si yo sabía. ¿O cuántas veces te pasó que con una relación con una persona o ante una situación laboral, vos decís, pero si yo sabía que eso estaba pasando, si yo me di cuenta de eso, sí, pero nuestras herramientas emocionales dependen 100% de nuestras emociones. Entonces, como nuestras emociones son así, se disparan en forma instantánea, nuestras emociones son involuntarias, ¡pum!, nacen. No es como un estado de ánimo, que es algo que lleva un tiempo. No, nuestras emociones son así. Ahí, mira, recién hablábamos con una colega, o una futura colega, hablábamos y ella discutíamos si las emociones se manejan o si las emociones se llevan. Eh, para mí, no, o sea, manejar las emociones es algo casi un nirvana, digamos, ¿no? O sea, poder llegar a un grado de iluminación muy fuerte. Y hoy vamos a charlar conceptos básicos para, para poder ir entendiendo y poder ir conociendo esto, que es el coaching emocional. Eh, a ver, primero que nada, yo ahí estoy viendo un par de personas conectadas a las cuales le doy la bienvenida por estar acá. Ya vamos a empezar nuestras presentaciones, van a tener oportunidad, no en esta clase, pero van a tener oportunidad de hacer una presentación de ustedes. Lo que vamos a vivir en estos 6 meses no es más que una construcción de nuevas herramientas para que ustedes puedan utilizarlas en su medio ambiente, utilizarla en su vida, en sus relaciones y en su llevar, pero también para que puedan colaborar o ayudar a otras personas. No te estoy diciendo de que te vas a convertir en un coach en 6 meses, no te estoy diciendo de que vas a salir a salvar vidas, pero
muchas veces nosotros con el ánimo de ayudar a amigos, a gente cercana o a gente que nos interesa, cometemos errores porque no tenemos las herramientas necesarias. Mi intención es poder transmitirle en estos meses herramientas que le permitan, ya le digo, una mejora personal, pero también que te permitan colaborar con otras personas. Imagínate poder ayudar a las personas que te interesa con herramientas que sean un poco más efectivas de las que tenés hoy. Esa es mi meta en este curso. Esta es la idea de este curso, poder crear distinciones, poder crear nuevas formas de observador en ustedes, de que ustedes empiecen a interpretar las cosas que les suceden de una forma que les convenga. Y ya, a lo mejor hay términos y cosas que yo utilizo más un lenguaje más coloquial. A lo mejor los tecnicismos son muy importantes y están muy buenos, pero siempre que comienzo un curso digo lo mismo. Hoy estamos llenos de información. Abunda la información. Daba un ejemplo ayer hablando con unos chicos que ingresaron a otro curso y siempre les doy la bienvenida. Y hablaba con ellos y les decía, nuestros abuelos eran de la época de la industria. O sea, la mayoría de nuestros abuelos, su sueño era tener un buen trabajo, jubilarse en ese trabajo, era su empresa y mantenerse siempre en su empresa. Y yo recuerdo, mirá, mi tío abuelo trabajaba en Asindar. Asindar es una empresa metalúrgica muy grande a nivel nacional e internacional. Y en la casa de él todo era Asindar. Las tazas que había eran un juego que venía con el logo de Asindar, había cuadros o relojes con el loguito de Asindar, todos tenían remera y uniformes de Asindar, porque era toda su vida en ese mundo, en esa industria. Y antes eran así. Vos entrabas a trabajar en una fábrica, en la era industrial, vos entrabas a trabajar en una fábrica y te especializabas en un puesto y trabajabas en ese puesto en forma súper específica y te jubilabas en eso. Esa generación, yo la llamo la era industrial. Después vino la era tecnológica, la llegada de la computadora. Las computadoras llegan a acelerar procesos, que a lo mejor es casi el final de nuestros viejos y algún comienzo de nosotros, dependiendo la edad. Yo tengo 45 años, entonces yo viví el nacimiento de las computadoras, de las PC, de tener tu propia compu en tu casa. Entonces, ese transitar yo lo llamo la era de la tecnología, donde llega esa computadora que más que todo causa confusión, porque al principio todavía no sabías para qué servía. O sea, la tenías para, yo me acuerdo, yo tenía una AT y después, no, tuve una XT y después una AT, que eran las que tenías que poner el disco, sacar el disco, y la usabas para escribir una nota, si es que, y en algunas empresas empezaban a utilizarse. Y fue todo un proceso de aprendizaje. Pero eso nos dio un acelere de tecnología y un comenzar a tener nuevos conocimientos y sobre todo nos empezó a meter en una virtualidad que recién hoy entendemos. Después de esa era tecnológica, llegó lo que llegó hace un tiempo atrás, que es la información. Llegó Internet. Internet nos acercó a toda la información habida y por haber. O sea, hoy la información abunda. Vos querés ver un curso de cómo hacer chapitas de plástico invertida y vas a ver un video de un tipo en Mozambique que te enseña a hacer una tapita invertida de plástico. O sea, hoy la información, chicos, abunda. Pero estos pasos agigantados, yo te estoy hablando de hace 50 años una era industrial y en los últimos 30, tres eras así. La tecnológica, la información y hoy estamos en la etapa de la inteligencia. ¿Qué hacer con tanta información? Por eso, en este curso, yo siempre digo, hoy hay muchísimo, puedes pasar miles de horas viendo información sobre un tema específico. Es más, escuché
unos números el otro día que me asustaron. Decía que hay 2000 horas de video se suben a Facebook por segundo, a YouTube por segundo. 2000 horas de video por segundo se suben a YouTube. O sea que demorarías como 1500, 1700 años para ver el contenido que hay en YouTube. O sea, información abunda. Y si te pones a investigar y cada vez vas a encontrar más y otras opiniones y ese es el tema. Hoy estamos en la era de la inteligencia y tenemos la oportunidad de seleccionar esa información y empezar a hacer una zaranda y empezar a ver qué sirve y qué no sirve de eso. Entonces, yo lo que digo es que aprovechemos que tenemos la capacidad de saber que estamos en la era de la información. Y vamos a empezar a sacarle el jugo a esa información. Por eso, como les decía recién, a lo mejor no lo veo tan necesario, voy a compartir mi pantalla, a lo mejor no lo veo tan necesario, digamos, profundizar en temas muy técnicos, si lo que yo más quiero es lo que ustedes se van a llevar puesto. Es lo que ustedes van a vivir, lo que ustedes van a ver, lo que ustedes van a sentir y lo que van a aprender en este curso. Confírmeme que se ve bien, por favor. Ahí también se ve bien, gracias. Bien, vamos a comenzar y vamos a comenzar con lo básico. Vamos a comenzar con algo que, ¿por qué hicimos una diplomatura en coaching emocional? ¿Por qué hicimos una diplomatura en coaching emocional? Porque realmente yo creo que, y esto, fíjense las palabras que utilizo, realmente yo creo, me estoy haciendo cargo de esta opinión, y en el transcurso de estos meses vamos a ir hablando con propiedad y vamos a empezar a conocer términos con los cuales tenemos que hablar. Yo creo que debemos conocernos, debemos verdaderamente para poder, Alex Day, yo lo admiro y van a haber varios motivadores que yo les recomiendo, ¿no? Alex Day dice, si una persona no sabe hacia dónde va, en un lapso muy corto de tiempo, se va a encontrar en un lugar que no desea. Y yo digo, me parece genial eso. Pero para saber hacia dónde quiero ir, primero tengo que saber quién soy, dónde estoy. Todos los días nosotros interpretamos roles de acuerdo a las funciones y a las cosas que nos estén sucediendo. Todos los días nosotros nos ponemos un traje para ser hijo, otro traje para ser papá, otro traje para ser familia. No somos iguales con nuestros padres que con nuestra pareja. No somos el mismo con nuestros hijos que con nuestros amigos. Nosotros cumplimos roles y vamos construyendo roles que se adaptan a cada una de las situaciones que vivimos y a cada una de las funciones que cumplimos. Entonces, yo dije, es muy importante conocernos para aprender a transitar este juego que se llama vida y aprender a transitar ese camino que elegís. Porque el camino lo elegimos todo el tiempo. La construcción emocional nos va a permitir y nos va a dar herramientas para poder terminar de formar ese yo que yo quiero. Esa persona en la que verdaderamente querés convertirte. Pero cuando hablo de convertirte en una persona X o en lo que vos quieras ser, no hablo desde lo que hablamos, sino lo que hacemos. Y es mucho más importante lo que hablamos que lo que hacemos. Entonces, una buena construcción emocional o adquirir las herramientas para poder transitar este viaje de la forma más ecológica para vos, algo que no te haga daño, algo que te sirva, algo que sea reutilizable. A eso me refiero cuando sea ecológico. Que contenga tu medio ambiente, ¿está? Porque el medio ambiente nuestro es todo lo que gira a nuestro alrededor, todo lo que nos influye, todo lo que nos jode. Entonces,
Conocer las herramientas para poder transitar este camino de una forma ecológica es el fin de este curso. Que vos puedas aprenderla y sacarte las dudas que sean necesarias para sacar tu mejor versión, conocer tu mejor versión. Todos somos buenos para algo, todos somos buenos para algo. Tenemos una capacidad innata y en algo nos destacamos. Si todavía no la descubriste, créeme que estás perdiendo gran potencial de tu vida. El tema es que a veces vivimos en automático y ¿vieron la película Click? La película con Adam Sandler, que el tipo tiene un control remoto que controla su vida, pone pausa, acelera, todo. Cuando el control remoto descubre que a él le gusta saltear mucho, en forma automática después saltea esas situaciones que él había decidido saltear. Y en esos trayectos entre el comenzar de ese salteo, él vive como en automático. ¿Vieron? En la película hacen mucho hincapié en eso, que él está como en un automático. Y bueno, nos pasa que muchas veces vivimos en automático porque no tomamos las riendas o porque no decidimos sobre nuestra vida. El que dirán, el que mi familia me enseñaron esto, que esto es lo que yo sé, que hasta acá es donde yo llego, y un montón de limitantes más que lo único que hicieron fue jodernos la vida. Lo único que hicieron es no permitirnos conseguir esa versión que nos gustaría ser. Cuando vos empezás a darte cuenta de que no hay limitantes, cuando vos empezás a sentir y a ver de que verdaderamente hay otras personas que lo han logrado y estaban a lo mejor en situaciones inferiores a la tuya. O vos considerás que siempre que doy una opinión está basada en mí, ¿no? O sea, en lo que yo opino y lo aclaro porque hay que aprender a construir eso. A mí me pasaba, yo veía a una persona que digo, ¿cómo puede tener éxito si yo sé hacerlo mejor a ese trabajo? Pero hay una gran diferencia. Él lo hacía y yo lo decía. El decir es el comienzo de la construcción. Es el comienzo, el pensarlo, el decirlo, el soñarlo, el planificarlo. Pero nada reemplaza el primer paso, que es comenzar a hacer. Entonces dije, qué bueno poder construir desde acá emociones, herramientas, tips que te permitan construir esa persona que vos querés. El coaching emocional no es más que un entrenador de emociones. Y esa es la idea de este curso, de que ustedes salgan con esas distinciones y esas formas de poder observar diferente para empezar a entrenarse y empezar a ayudar también a otras personas a que consigan los resultados que están deseando. Vos me vas a decir, Álvaro, yo todo eso lo sé. Y sí, porque en nuestra mente, nuestro cerebro es mágico. Yo admiro, a mí me fascina nuestro cerebro, porque mientras más lo estudio o más lo conozco, más me encanta y digo, qué perfecto que es. Qué, qué buen, qué buen sistema tenemos en nuestro cerebro. Es como si tuviésemos el Windows 1.000.000, ¿me entendés? O sea, es como si nuestro cerebro, yo siempre lo comparo con una computadora, porque justamente nuestro cerebro es nuestro software. O sea, sí tiene todo un hardware, toda la parte de disquetera, pendrive y demás. Pero en el cerebro está el software, el programa que nos hace ser quien somos. Y ese cerebro se divide en dos grandes rasgos. Y no estoy hablando de los hemisferios, estoy hablando desde la parte emocional, estoy hablando desde la parte software, programa. Tenemos la inteligencia racional y tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia racional
que es cómo el cerebro funciona, que es cómo el cerebro tiene destrezas, cómo el cerebro, a ver, actúa de forma casi primitiva. Ya después, no me quiero adelantar, lo que pasa es que a mí me encanta esto, pero después vamos a hablar bien del cerebro y vamos a hablar del cerebro reptiliano y todo, vamos a conocerlo en detalle para que lo entiendan y vean cuál es su funcionamiento. Nuestro cerebro, yo siempre digo que el cerebro es tan importante que ocupa solo un 7% de nuestro espacio físico, pero consume un 36% de energía. O sea, más de un tercio de nuestra energía la ocupa el cerebro, que solo tiene un lugarcito así que pesa 1 kilo, 1,5 kilos, dependiendo, pero es una cosita, es una cosita. Entonces digo, ¿por qué necesita tanta energía? ¿Por qué? Y porque ahí suceden cosas fabulosas. No hablemos del orgánico, biológico, hablemos de pensamiento, software, programas. Yo como te muestro ahí en la imagen, la inteligencia racional es todo lo que es cálculo, razonamiento, memoria y demás. Es lo que funciona casi en automático, porque la mayoría son aprendidas y que vamos aprendiendo y mejorando con el tiempo, pero el 80% de nuestra inteligencia es emocional. Hay muchos autores que a lo mejor no, muchos no, la mayoría están de acuerdo con esta hipótesis. Yo creo también que nosotros tenemos un 80% de nuestra inteligencia es emocional. Es lo que vamos aprendiendo, es la asertividad, la autoestima, el pensamiento positivo, la automotivación. Nuestra inteligencia emocional nos construye como seres. Nuestra inteligencia emocional es lo que nos da la distinción del resto de las personas. ¿Te das cuenta por qué la veo tan importante y por qué entiendo de que el 80% de nuestra inteligencia es emocional? Porque es ahí donde nos convierte en individuos. Es ahí donde nos da esa forma tan particular que tenemos. Entonces, yo decía, si nuestra inteligencia es 80% emocional, ¿por qué ocupamos 9, 10 años de estudio en la inteligencia racional? Y nada en la inteligencia emocional. Hay una media sanción en diputados en Buenos Aires para incluir la inteligencia emocional en las escuelas públicas. Pero quedó ahí. Toda nuestra educación se basa en una inteligencia racional y en muy pocos casos se toca la inteligencia emocional, que es el 80% de lo que define una persona. Nuestro sistema de educación es arcaico, está pensado para la era industrial, hay muchos intereses creados y todo lo que vos quieras, pero digo, en las escuelas falla la inteligencia emocional o la educación emocional y en el hogar también falla porque es una cuestión de arrastre. Es lo que vos venís heredando. Vos sos la persona que sos porque adquiriste todo lo que fuiste aprendiendo. Hablábamos con Laura de Oficina del Alumno, ella está embarazada de Jere, que Jere tiene unas ganas de salir terrible. Yo calculo que esta semana Jere ya sale. Y hablamos de cómo, ella dice, cuando salga Jere de la panza va a ser re comerciante, vas a ver vender, vas a ver cobrar cuotas. Claro, claro. Porque tiene mucho que ver tu entorno, tu medio ambiente, como yo lo llamo. Entonces, qué importante sería entender o hacer entender a las personas que toman decisiones este tipo de pensamiento. Que conozcan esto que se descubrió, esto que se sabe, y no estoy hablando simplemente de la década del 80, donde Maturana, Flores y Echeverría hicieron el gran descubrimiento, por ejemplo, de la PNL. No, hablo de antes, desde hace siglos que se sabe que las personas que tenían autoestima alta, las personas que tenían una posibilidad de empatía diferente, tienen otras cualidades.
tienen otras formas, tienen como otro tipo de inteligencia. Entonces, ¿por qué se buscó cegar esto? Y bueno, yo calculo que es porque hay intereses creados. Yo calculo que es esa era industrial que lo que hizo fue crear un sistema educativo basado en ciertos conocimientos para crear muy buenos empleados, esquivando el pensamiento individual, esquivando las emociones y demás. Bueno, convenía. Y ese es el mundo en el que vivimos. Pero hoy tenemos la posibilidad de educarnos en las emociones. Hoy tenemos la posibilidad de seguir este transitar comentándole a otras personas y mostrándole a otras personas que hay una forma más ecológica de vivirlo. Yo recién te decía y hablábamos de personas diferentes. Yo cada vez que doy una charla, y después los invito a que entren a nuestro canal y vean algunos videos que tengo de ahí de charlas que he dado para empresas de afuera. Estuve en un TEDx, no sé si conocen ese espacio, es un espacio de charlas y conferencias que se hace a nivel mundial. También tuve la oportunidad de estar ahí. Y, y yo siempre hago una pregunta para esto. Yo digo, ¿qué hace genio a los genios? Y es una pregunta que me presentó en su momento Omar Villalobos, también motivador mexicano, speaker, excelente el tipo, lo recomiendo, Omar Villalobos. Y él hizo esa pregunta y yo me quedé pensando, digo, verdaderamente, ¿qué tiene de diferente un tipo que es inteligente emocionalmente? ¿Qué tiene de inteligente un líder que sabe manejar o conducir un grupo de personas o gente? Y empecé a decir, ¿qué tiene de diferente conmigo? ¿Sabes qué tiene de diferente? Su educación, pero su educación emocional. Capaz que hay mucha gente que tiene una educación emocional extraordinaria, por ejemplo, Mandela, un tipo que fue brillante, pero también le costó 27 años preso aprender un montón de cosas en su interior. Hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Hay que estar dispuesto. Un Gandhi, que también manejó miles y miles de personas desde un pensamiento emocional, desde un pensamiento de paz y demás. Pero, ojo, que la inteligencia emocional puede ser utilizada para ambos lados, ¿no? Para lo bueno o para lo malo. Tenemos un Hitler que como conductor era excelente. Hizo que todo un país se pelee con el mundo, chicos. O sea, esto roza esa parte. Hay que aprender a manejar el lado bueno y el lado malo de esto, porque las emociones están construidas dentro nuestro y nosotros somos personas que vivimos esas emociones. Reconocer las emociones de uno no es simple, pero es fácil. ¿A qué me refiero? Reconocer las emociones te llevan a una autoobservación que normalmente no hacemos por ese automático que te decía hace un ratito. Reconocer las emociones es en una situación, recuerden lo que les dije hace un ratito, las emociones son así, instantáneas. Las emociones no se pueden disimular. Las emociones explotan. No es lo mismo que un estado de ánimo, que es una situación plana, fija y que se mantiene en el tiempo. La emoción, ¡pum!, es así, es rápida. Es una cachetada, una patada en la cabeza, así. ¡Pac! Eso denota así, ¡pum!, explota una emoción. Son inmanejables. O sea, una persona con una emoción concreta, acciones, ya lo vamos a ver en un ratito de eso. No, las emociones no se pueden manejar, para mí. Sin embargo, sí las puedes reconocer. Entonces, capaz que en ese instante mismo de la emoción, te cuesta identificarla. Pero te invito a que rebobines un poquito en tu tiempo, en tu línea de vida, y que recuerdes una situación X donde hayas reaccionado de una forma que después te trajo consecuencias,
Imaginemos eso. Hagamos un ejercicio juntos. Por un instante, volvé en tu línea de tiempo hasta una situación específica y para que tenga más valor y para que quede bien claro y que la tengamos bien identificada, busquemos en tu línea de tiempo una situación específica donde la hayas cagado. O sea, en donde lo que hiciste te trajo una consecuencia jodida. Vos me vas a decir, Álvaro, yo estoy pagando una cuota, no quiero ponerme a llorar acá, no quiero, pero trabajemos esto. O sea, volvamos en la línea de tiempo hasta esa situación. Ahora te voy a pedir que un poquito vayas construyendo esa situación en tu cabeza desde vos observado por vos y que te fijes cómo reaccionabas ante esa situación y cómo actuabas en esa situación. Bien. Probablemente lo que te pase es que lo que veas no te va a gustar. El recuerdo que te traje es una mierda y perdón, pero era para ponerlo en ejemplo y que sobre todo quede bien claro cómo es. Y te va a pasar de que si profundizás un poquito más y recordás qué fue lo que te detonó, vas a empezar a reconocer cómo la emoción surge. Yo, por ejemplo, cuando atiendo pacientes y hablamos de ataques de pánico, el ataque de pánico es algo que gracias a la PNL se puede controlar. ¿Pero por qué? Porque el ataque de pánico no es como una emoción. El ataque de pánico tiene un proceso. La emoción tiene un proceso, pero es mucho más corto. El ataque de pánico vos podés identificar el proceso, cómo las manos empiezan a transpirar, cómo la respiración empieza a cambiar, cómo el ritmo cardíaco se altera, y podés en ese construir, desconstruir ese camino y cambiarlo para que el ataque de pánico no se produzca. Con la PNL se puede porque justamente la programación neurolingüística lo que hace es reconstruir o reprogramar ese software que tenemos. Con las emociones es diferente. ¿Por qué? Porque ese previo de las emociones, ese camino previo que tienen las emociones, es mucho más cortito y encima nosotros todavía no lo detectamos. Solo cuando tengas ciertas distinciones te vas a empezar a dar cuenta y decime si no te pasa. Decime si no te pasa que a veces estás enojado con alguien, reaccionás, dijiste algo que duele y vos sabés que la estás cagando. Pero hay un montón de cosas atrás que si no, bueno, no, pero ya no me puedo volver para atrás, yo ya dije, ya estoy, va, y la seguís embarrando más. Y defendés tu postura, porque ahí entramos en la unidad número 4, que es el ego, que ya vamos a charlar sobre eso. Es un tema las emociones, sí las podemos identificar, pero tenemos que hacer un trabajo de autoobservación, porque solo ahí cuando nosotros podamos autoobservarnos y conocer cuáles son las emociones en las que vivimos y las emociones que fluyen así, a veces, ya te digo, muy rápido y sin sentido, solo cuando conectemos ahí vamos a empezar a conocernos, que es el primer escalón de este curso, el conocerte. Conectar con tus emociones. Yo siempre digo, los estados de ánimo, como le decía recién, perduran en el tiempo, las emociones son instantáneas. Conectar con las emociones, con la emoción correcta, en el momento correcto, te va a permitir vivir esa emoción, que es necesaria. Por algo surge, porque en vos está que esa situación te hace explotar esa emoción, te hace desbordar con esa emoción. De repente, no sé, vas a la cancha a ver un partido de los Pumas y hace un try milagroso y
No lo podés controlar, no podés. Bueno, pero lo tenés que sacar, tenés que vivir esa emoción. Lo mismo pasa en las situaciones tristes. Estás en una situación de duelo y lo más probable es que la angustia, la tristeza, el llanto, el dolor, el enojo, son emociones que tienen que fluir, tienen que vivir en vos esas emociones. Una persona que se guarda las emociones, lo más probable es que se enferme tanto física como psicológicamente, porque el cuerpo necesita esas manifestaciones. Entonces es muy importante que no tan solo reconozcas tus emociones, sino que aprendas a conectarte con tus emociones. Yo muchas veces justifico mis días malos diciendo de que tengo derecho a tener un día malo, o varios, y que me entiendan que estoy angustiado, que me entiendan que estoy triste, que me entiendan que estoy enojado, porque tengo derecho y me voy a conectar con mi emoción para vivirla y que salga. Esto es como cuando no sacás la basura. Vos vas juntando basura, en tu casa vas juntando basura y bueno, llega un momento que se vuelve un foco infeccioso y trae consecuencias. Hay gente que le gusta vivir en la basura. Allá ellos, perfecto. En mi caso personal, no. Entonces, tengo que aprender cuál es el horario del basurero, qué días la tengo que sacar y hasta cuánta basura estoy dispuesto a tolerar. Conectar con tus emociones te va a permitir tener las riendas y ser protagonista de tus decisiones. Solo cuando conectes con tus emociones, las reconozcas y de ahí te conectes con tu emoción, vas a poder tomar las riendas y tomar decisiones. De lo contrario, te volvés, no sé, que andás con un moño en la cabeza de regalo por la emoción que sientas en este instante. Y vivís reaccionando. ¿Conocen gente así? Estoy seguro. Claro, es que gente que solo reacciona. Pum, pum, está enojado, se enoja con todo. Está feliz con todo. Y vive de la emoción. Y a veces eso trae consecuencias. Acá, a ver, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones tienen un montón de por qué atrás y tienen un montón de justificaciones también. Y a su vez tienen un montón de interpretaciones. Entramos en un lío emocional porque vos decís, a ver, esta emoción fue producto de tal cosa y la justifico diciendo de que tienen que entender que sucede esto en mí. Y para algunas personas va a ser proporcionada y para otras desproporcionada, para uno va a ser, yo siempre hablo del duelo, yo tengo un taller que se llama, yo brindo un taller que se llama Decir Adiós. Es un taller que te aprende a transitar y a vivir tus duelos. Los duelos no tan solo es cuando fallece alguien, un duelo es una separación, un duelo es una mudanza, un cambio de trabajo. Nosotros vivimos duelos permanentes que hemos aprendido y que los adquirimos como algo rutinario y normal. O sea, vos te levantás de la cama para hacer tus quehaceres diarios y ahí estás atravesando un duelo. Dejar una situación de descanso, placentera y todo para ir a hacer eso, aunque no lo creas, es un duelo que hay gente que no lo maneja. El duelo es intransferible, incalculable y tiene un montón de personas. A ver, quiero encontrar la palabra justa. Tiene un montón de detalles que lo vuelven completamente personal. El duelo es intransferible. Nadie va a entender tu duelo. Así sea, ya te digo, la pérdida. ¿Qué pasa cuando perdés el celular? ¿Se te rompe o perdés el celular? Hablemos de un duelo así que no jode, que no duele. Sí duele, es terrible. Yo llego a perder el celular, no sé, entro en crisis. Eso es un duelo.
que lo aprendemos a transitar, que lo podemos vivir de otra forma, que no tiene tanta intensidad en nosotros como algún otro duelo que verdaderamente nos jode. Yo, con este curso, con Decir Adiós, vi situaciones de duelos, por ejemplo, por muerte de seres queridos, donde al principio, y más allá de todo raciocinio y más allá de todo lo que estudié, yo decía, ¿cómo? Me pasó en un taller que di, ¿vieron la asociación, perdón, la Fundación Estrellas Amarillas, los que pintan las estrellas amarillas en las rutas por las víctimas de siniestros viales? Esa gente siempre me contrata para dar un taller de Decir Adiós, tuve la oportunidad de dar un par de talleres con ellos. Yo veía una mamá que había perdido toda su familia, sus 3 hijas y su esposo, con la cual habíamos trabajado en el taller y habíamos hablado del tema, pero yo la veía después llorar casi de forma desconsolada, acompañando y en empatía con una chica que había ido al taller porque había perdido su perro, se había muerto su perro. Es en ese momento donde yo hice un clic con el tema de los duelos, donde digo, verdaderamente es intransferible, no es medible, no se puede calcular, no puedo decir, él siente más duelo que otro. No, 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 porque es diferente, depende de un montón de cosas. Entonces, estas emociones son como los duelos, no tienen ni bueno ni malo, son emociones, surgen, así, explotan, no las podemos manejar. Podemos conectarnos, podemos conectarnos, podemos sentir un montón de cosas, pero no las podemos manejar. Otra de las cosas que yo noté en personas que tienen una inteligencia emocional muy buena es que tienen una autoestima saludable. La autoestima yo creo que es la piedra fundacional de todo esto. Es lo que nos va a permitir, y con la autoestima no me refiero a que una persona esté alegre, no, la autoestima no va por ese lado. La autoestima ya lo vamos a charlar porque es una clase entera de autoestima, pero la autoestima viene por otro lado, la autoestima. Sin embargo, noté en los líderes y en las personas que tienen inteligencia emocional muy buena, que tienen una autoestima saludable, ecológico, como le digo yo. Son personas que las ves y brillan de otra forma. Entonces, muchas veces dije, yo quiero brillar como él. Yo quiero hacer lo que a él le pasa. Yo quiero sentir lo que a él le pasa. Entonces, si nosotros entendemos que lo que hace que una persona tenga inteligencia emocional son que reconoce sus propias emociones, que se conecta con sus propias emociones, que se conecta con esas emociones y vive esos momentos de emoción, que no tiene en cuenta si son buenas, malas, son emociones, hay que vivirlas, hay que transitarlas, hay que disimularlas en algunos momentos, en otros no, hay que llevarlas. Y estas personas también tienen autoestima saludable. O sea, son personas que normalmente vibran en otra armonía, están como diferentes. Entonces dije, quiero aprender a vivir como viven esas personas. Estas personas ven el tema de las emociones. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que empecemos a ver, a visualizar y a entender cada una de nuestras emociones. No quiero aburrirte con esto, pero hay un montón de pensamientos y un montón de personas que interpretan, que conectan, que te hablan de cómo gestionar tus emociones, que esa es una palabra que me encantó. Gestionar no viene del control, viene de saber hacer. O sea, no la estoy apagando, sino que la sé llevar a la emoción. Yo recién te decía que las emociones explotan y generan
una emoción, o sea, una acción. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora acá en Central, y de repente entra alguien corriendo con una ametralladora, eso es un estímulo. La emoción que vamos a sentir, los que estamos acá, y va a ser diferente para cada uno. O sea, a lo mejor Pablo reacciona, agarra una lapicera y sale a combatir a la persona de la ametralladora. Lo más probable es que yo me esconda abajo del escritorio. Maru se le va a parar de manos al de la ametralladora y Laura va a llorar porque está embarazada y está en un momento emocionante de su vida y va a llorar y va a estar tirada llorando en un rincón. La emoción depende de cada una. Son reacciones inmediatas ante un estímulo. No se puede controlar. O sea, pero ves, sí gestionar a su favor, a nuestro favor. Entonces, aprender a reconocer esas emociones, aprender a diagnosticar los estímulos que nos producen esas emociones, te va a permitir salirte ante una situación que sabes que te va a hacer reaccionar de una forma que a lo mejor no querés. ¿Se entiende? La primera yo voy a hablar rapidito de cuatro emociones rapidito así, para que se lleven algo espectacular. Esta imagen, más que curiosidad, yo la puse por el miedo. El miedo en la mayoría de las circunstancias es desproporcionado. Nosotros tenemos miedo ¿a qué? A lo que no conocemos, en la mayoría de los casos. Nosotros le tenemos miedo al no saber qué va a pasar. Nosotros le tenemos miedo a una situación que anteriormente, ¿ves? Una situación nos trajo, o sea, nos vuelve a la memoria y por eso tengo miedo ahora, por algo que me pasó anteriormente. Yo cuando coacheo pareja siempre digo, el miedo nosotros lo traemos de anteriores experiencias y se lo hacemos pagar a las actuales. Más allá que después resulte lo que resulte, pero normalmente el miedo nos jode, porque el miedo produce dos situaciones. Yo ahí, como te decía, el miedo te hace afrontar situaciones basado en pensamientos pasados. El miedo no construye para adelante. El miedo te vuelve a lo que vos conocés. El miedo te vuelve a lo que vos viviste. Entonces, el miedo ¿qué hace? Te paraliza y te vuelve para atrás. A lo que vos pensás que puede pasar basado en lo que vos conocés. Por más que vos digas, yo tengo miedo porque no sé qué puede pasar, no. Tu construcción del miedo está en basado que en otras situaciones donde encaraste eso sin saber qué iba a pasar, no te fue bien, por ejemplo. ¿Me entendés? El miedo es para atrás, construye para atrás. El enojo. El enojo, la emoción del enojo, yo creo que es una de las más instintivas o la más así. Porque el enojo es una reacción de ataque o defensa, como dice ahí. O sea, es o te paraliza o acción. El enojo es un gran constructor. Vos me decís, Álvaro, vos estás loco. No. El enojo es un gran constructor, si la canalizás de la forma correcta. Si no, te puede hacer patinar en el barro, en construcciones lejanas y en el pasado y demás. Pero el enojo puede ser el desencadenante de grandes cosas, porque lleva a la acción, o te puede paralizar. Ay, la tristeza. Me cuestionaron recién en Casa Central que puse esta imagen de la tristeza por la lluvia. Dice, la lluvia no es tristeza. ¿Te das cuenta cómo para cada persona una imagen, una situación, un mundo es completamente diferente? Para mí, un día nublado, de lluvia y todo, un día triste. Para otras personas, un día así es el día perfecto. Entonces, pero hay que ver, yo recién y defendía mi imagen de la tristeza,
la tristeza, yo digo, como nosotros somos 70% agua, la tristeza nos conecta, tengo una analogía así, la tristeza nos conecta con nuestro interior, con lo que nosotros somos. Y hay mucha gente que no le gusta conectarse con eso, con adentro. Parar un instante y hacer así y conectarte con lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron a manejarlo. Por eso hay muchas personas que les cuesta manejarlo. La tristeza, como dice ahí, es un transitar, es como el duelo. Es completamente necesario para dar el siguiente paso. La tristeza es lo que te hace valorar lo que perdiste y entender lo que viene. ¿No están pasando? Ay, yo quería que se vea la imagen. ¿Ahí se ve? Bien. ¿No se vio ninguna? Perdón si no se vio. A ver, ahí estamos. Esperen. Ahí está. La vamos a hacer correr de acá para que no tengamos problemas. Ay, me dio tristeza esta situación. Me dio tristeza. Vamos a vivirla, vamos a vivirla. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Son duelos, son situaciones que no, que uno no las puede manejar. Sentís angustia, sentís tristeza. La tristeza tiene un montón de pasos más, pero estos, digamos, son las emociones que yo quería contarte ahora, ¿no? La próxima emoción salta, ¿sí? Y se va a la alegría. La alegría, a ver, se dieron cuenta, y esto me lo hizo ver mi hijo recién cuando yo le comentaba sobre estas emociones, dice, ¿qué tienen con Megamente? No, Megamente no, intensamente. ¿Vieron la película esa de los muñequitos? Bueno, verdaderamente esas emociones son las que, y fíjense que son justo, la verdad ni cuenta me di, que había elegido las 4 que son protagonistas en Intensamente. Película que me encanta. La alegría es un motor. La alegría es un motor que también tiene que ser medido. También tiene que ser vivido. Vos tenés que vivir los momentos de alegría y celebrarlos también. Así como te decía recién, que vivas tu tristeza, que entiendas tu dolor, que entiendas, perdón, tu enojo, que vivas el miedo, viví la alegría. Porque nuestra vida es fluctuante y no es un constante de alegría. Entonces, cada instante, cada emoción, hay que vivirla, hay que reconocerla y hay que vivirla. Te voy a tirar 4 cositas ya para despedirme, porque ya estamos en tiempo cumplido, así que te voy a tirar 4 cositas rápidas para que entiendas. Vos me vas a decir, Álvaro, hoy en la clase de hoy, ¿qué podemos definir con esto? Y te puedo definir estas 4 cositas que te voy a decir ahora. Vamos a aprender a manejar nuestra autoestima. El autoestima es nuestra pertenencia. El autoestima es de nuestra propiedad. Por ende, si es 100% responsabilidad tuya, es lo único que realmente podés manejar. Como es 100% responsabilidad tuya la autoestima, es lo único que realmente podés manejar. Vos me vas a decir, ay Álvaro, pero yo a veces estoy triste y no, y que mi autoestima... No, 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 no. La autoestima es un estado que vamos a aprender en el transcurso de estos meses a manejarlo. Para que tu autoestima sea parte de tu esencia. Hay herramientas para aprender a manejarlo. No estoy hablando de llevarte un alter ego así, de un narcisismo. No, no, no. Estoy hablando de autoestima, de vos. Ya no quiero adelantarte nada porque realmente se vienen cosas muy lindas. El fracaso es también un aprendizaje. El fracaso, también vamos a hablar de eso, es algo que te va a permitir, mira, muchas veces, hay una película, no recuerdo, Invictus, la película Invictus de rugby, con Nelson Mandela y demás, donde en un momento el capitán François entran después de perder, el equipo sudafricano entra al vestuario y después de perder, agarran una cerveza y están tomando, y dice uno, esta cerveza está caliente, tiene gusto a pis, esto, y el tipo dice, no, 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 esperen, tómenla, pues venían de perder.
la toman así todo, un asco, algunos vomitando y todo, dice, eso es fracaso. Si no quieren volver a sentir eso que están sintiendo, empecemos a construir diferente. El fracaso, como te decía recién, como el enojo, pueden ser el primer paso para una gran construcción, para un gran cambio. ¡Oh, y asertividad! ¡Cómo me encanta esto! ¡Cómo me encanta! Siempre digo, qué justo sería, qué bueno sería enojarte con la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcta. Eso es uno de los temas que vamos a tratar también en este curso y que vamos a vivirlo juntos. Muy bueno, unidad 5, ya les va a encantar. Asertividad, aprender a controlar o a gestionar tus emociones para ser asertivo con las personas en los momentos adecuados, en las situaciones adecuadas y en la intensidad adecuada. Empatía. No es solo ponerse en el lugar, porque mucha gente habla, ay, la empatía es ponerse en el lugar del otro. No, yo considero que no. Vamos a hablar de empatía, vamos a aprender a manejarla, la empatía, vamos a transitarla y adquirir herramientas para ser empáticos. La empatía, sí, a ver, es ponerse en el lugar del otro, pero desde vos. Jamás podrás ocupar los zapatos de otras personas, pero sí desde vos y desde tu observador vas a poder ayudar, colaborar, estar, contener y demás a otra persona. Pero para eso debemos conocer las herramientas para hacerlo. Ah, les va a encantar. Chicos, yo la verdad estoy muy contento, no quería pasarme mucho de la hora. Voy a volver acá para que nos veamos más, así los veo a todos. En esta primera clase es como que yo quería darle un panorama de lo que vamos a ver, de lo que vamos a charlar, de lo que vamos a ir transcurriendo en estos meses. Ya la clase que viene la comenzamos de otra forma. Ya la clase que viene comienza, y les dejo la tareita, comienza con su presentación, con la presentación de cada uno de ustedes. Vamos a habilitar la cámara, van a habilitar el micrófono y van a tener que presentarse. Pero ahora, ¿cuál es la tarea en sí? ¿Quién sos? El tema es que uno es un crisol de Álvaros, ¿entendés? Como te decía al principio. Yo soy un Álvaro que es papá, soy un Álvaro que es esposo, soy un Álvaro que es jefe, soy un Álvaro que es hijo, soy un Álvaro... ¿Cómo te presentarías? Hay gente que, por ejemplo, viene y te dice, ay, sí, no, bueno, yo me acuerdo, cuando yo era chico, había mujeres que te decían, ay, ¿cómo le va? Yo soy la señora de González. Hoy, lo veríamos terrible, ¿o no, Cintia? Lo veríamos terrible porque, ¿cómo la señora de González? ¿Qué es esa pertenencia? O sea, hoy no lo entenderíamos a lo mejor, pero antes se estilaba mucho eso. O, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el doctor fulano de tal. Yo cuando voy, por ejemplo, estuve en la UTN ahora dando una charla para los chicos por el Día de la Ingeniería, me llamaron, y cuando yo llego, ¿cómo le va al licenciado? ¿Cómo le va al licenciado? Yo estoy tan acostumbrado a lo mejor de que simplemente soy Álvaro, o yo me presento como Álvaro, que cuando voy, por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, lo mismo. Cuando estuve en Ecuador, licenciado, ¿cómo le va? Yo soy Álvaro. La licenciatura es algo que estudié, me costó un montón y que me encantó, y me costó porque la estudié de grande también, pero mi construcción, ese es el que soy, así me gusta presentarme. Siempre que yo hablo con personas que recién conozco, le digo, ¿cómo te gusta que te llamen? Y es una herramienta que utilizamos mucho en el coaching. ¿Por qué? Porque eso, primero que crea una conexión bárbara, porque la persona está escuchando lo que a él le gusta. A ver, a mí me gusta que me digan Álvaro, y mucha gente en mi vida me llamaba Alvarito. Y a mí me volvía loco cada vez que me decían Alvarito. Yo decía, no, yo soy Álvaro. Y hay gente que vos le decís, Pablito, ¿qué hace? Y está todo bien, y le gusta, y es más, se presenta. ¿Qué hace? Yo soy Carlitos Tan. Y quedó Carlito, y le gusta Carlito, y es Carlito.
Entonces, tarea para la clase que viene. Pensá cómo te presentarías. ¿Qué tendríamos que saber de Cristian para conocer al auténtico Cristian? ¿O qué nos tendría que contar Cecilia para que nosotros veamos lo más cercano a lo que Cecilia cree que nosotros deberíamos saber? Yo sé que suena esto a trabalengua, ¿no? Porque uno no es lo que quiere. A ver, esto es un trabalengua divino, chicos. Yo quiero que la gente me vea de una forma que yo pienso que me tienen que ver. ¿Se dan cuenta en el quilombo que nos metimos cuando empezamos a hablar de emociones y cuando empezamos a hablar de personas y de individuos? Ya cuando el ser humano empezó a hablar, ya ahí comenzó el lío. Yo tenía un profesor eh, que admiro muchísimo, Eduardo Tartaglini, está en Córdoba él, lo recomiendo, es excelente, y él siempre nos decía, el gran problema del ser humano, hablando desde el coaching y la PNL, dice, el gran problema del ser humano empezó cuando el ser humano empezó a comunicarse con la palabra. Porque antes, con gestos, con emociones y demás, era, pero cuando empezó a hablar la cagamos, dice. Porque ahí empezamos a justificar, a darle vuelta, a darle un embrollo, y mientras más raro, confunde y reinarás, como las leyes del marketing. Confunde y reinarás. Entonces, ¿cómo te presentarías la clase que viene para que nosotros conozcamos a esa Cintia que vos querés que nosotros conozcamos? Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a hablar, vamos a desglosar cada una de las presentaciones para conocer qué herramientas estamos usando, cómo las estamos usando y qué querés vos cambiar. Porque nosotros, el resto de tus compañeros y los que estamos, no vamos a decirte qué cambiar, pero sí te vamos a decir, y esto es coaching puro, ¿cómo te sentís, Cristian, cuando te presentás como? Entonces, vamos a empezar a charlarlo, no les quiero hacer spoiler de la clase que viene, y ya se nos pasó el tiempo. Espero que les haya gustado, espero que entiendan dónde vamos y cuál es el camino que vamos a transitar juntos y sobre todo dónde vamos a estar parados para empezar a enjuiciarnos. Gente, que tengan una hermosa semana. Muchas gracias por la confianza. Para lo que necesiten, estoy a un mensajito de distancia, ahí en el grupo, dudas que tengan. Sí les voy a mandar de regalo mi libro de cabecera, un libro que me fascina, que se llama... ay, no me sale ahora. El efecto compuesto. Ahí está, gracias. Cristian, ibas a decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le van? ¿Se me escucha bien? Te escucho perfecto. No, nada, es un gusto compartir con ustedes la clase y quería hacer una consulta sobre la presentación. Más o menos tiempo, así más o menos nosotros preparamos Sí, algo bien sofisticado, algo simple, más o menos como mira, digo, ¿no? algo bien Para tener en simple, cuenta. perdón que te Tiene que interrumpa, ser algo bien extenso, simple, eh, un minuto, dos, lo que vos consideres algo que breve, una necesitas para palabra. presentar, lo que vos necesites. Hay gente que a lo mejor necesita hablar 5 minutos para presentarse. Y hay gente que simplemente con sus títulos, hay gente que simplemente diciendo soy Genial, mamá, soy genial. Muchas papá, gracias. lo que vos consideres que tengas que. Justamente, no, por favor, justamente esa pregunta, Cristian, eh, habla de eso que hay que observarse. Entonces, decir, puta, una vez que me están cuestionando y me están diciendo, poné ojo en cómo presentarse, ay, ahí empiezo a auto-observarme, a decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero presentarme? Les dejo una semanita de la cabeza así, diciendo, a ver, ¿cómo quiero presentarme? Así que nosotros vamos a comprar el Christian que nos venda. Gente, ¿alguna duda más, chicas? ¿No? ¿Todo bien, Cecilia? ¿Todo bien?
paralizada la cámara. Bien. Chicos, queda la clase grabada. Para lo que necesiten, dudas que tengan, me escriben por WhatsApp, yo contesto en el día. Les voy a estar mandando el librito ahora, es un PDF muy chiquito, son 52 hojas nada más, muy fácil de leer, muy ameno de leer, pero el efecto compuesto de este libro me permitió entender de que si quiero llegar a algo verdaderamente, tengo que hacer lo que tenga que hacer, aunque no tenga ganas. Así que los invito a que lo lean y nos vemos el martes que viene a las 19, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, nos vemos, chao, chao.